Hola gente, buenas tardes. Tengo entendido que tuvieron problemas con la lámina número 3. Entonces, vamos a aprovechar y a través de este video les voy a mandar los procedimientos de cómo se realiza esta lámina. Para el primer cuadro, que consiste en dividir un ángulo recto en 3 partes iguales, el procedimiento es el siguiente. En primera instancia voy a tomar la escuadra y voy a trazar un ángulo recto. Ese ángulo lo trazamos acá. Y lo identificamos con las letras, según lo que dice el texto, B y C. ¿Ya? Bien. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ayudar de nuestro amigo el compás, y haciendo centro en el punto B, con una abertura que llegue muy cercano al punto A, vamos a trazar un semicírculo que la va a cortar al ángulo en los puntos M y N. Con la misma apertura del compás, sin modificarla, voy a hacer centro en el punto N y desde B voy a trazar un semicírculo que la corta al anterior en el punto D. Ahora, haciendo centro en M sin haber modificado el compás, voy a trazar desde B otro semicírculo que corta el anterior en el punto E. Lo único que me resta hacer en este momento es unir el punto D con el punto B y el punto E con el punto B. De esta manera hemos dividido al ángulo en 3 partes iguales. Bien, el segundo gráfico consiste en trazar la bisectriz en un ángulo A o B y dividirlo en 2, 4, 8 partes iguales. El procedimiento es simple. El procedimiento consiste en primera instancia voy a trazar el ángulo. Este es mi ángulo. No interesa cuántos grados tenga, pero esto es A o B. Para dividirlo, en primera instancia lo que hay que hacer es trazar la bisectriz. La bisectriz es la recta que va a dividir al ángulo en 2 partes iguales. El procedimiento también, en este caso con el anterior, nos valemos de nuestro amigo Don Compás y vamos a hacer centro en el punto O y con un radio cualesquiera vamos a trazar el semicírculo que corta al segmento OB en el punto M y al segmento OA en el punto N. Ahora, con la misma apertura del compás, haciendo centro en N, trazo un arco, haciendo centro en M, trazo otro arco que corta el anterior, y de esa manera voy a tener un nuevo punto, que le voy a llamar C. Uno, el punto C con O, y tengo la bisectriz que me permitió dividir el ángulo en partes iguales. Y ahora vamos a dividir estos 2 ángulos que me quedan acá también en partes iguales, porque el texto dice que hay que trazar la bisectriz y dividirlo el ángulo en 2, 4, 8 partes iguales. Bien, para lo cual nuevamente vamos a utilizar el compás. Desde M vamos a trazar
un arco y desde esta intersección, que yo le voy a llamar P, desde P, haciendo centro en P, voy a trazar otro arco que divida el anterior, que se corta en el punto, tengo A, B, C, D, por ejemplo. Los mismos procedimientos voy a emplear para el ángulo de abajo. Desde P trazo un arco, desde N trazo otro que lo corta y así voy a tener punto E. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es, perdón que me cruce, unir O con D y O con E. De esa manera tengo la gráfica de haber tenido el ángulo A o B, dividirlo primero en el punto C en dos partes iguales y posteriormente dividir eso en otras partes que son iguales, de tal manera que nos queda este dibujo. El tercer gráfico consiste en trazar la bisectriz a un ángulo conformado por dos rectas, pero el tema es que el vértice de este ángulo se encuentra fuera del ámbito del dibujo, para lo cual vamos a proceder de la siguiente manera. Primero voy a trazar las rectas. La apertura de la misma es cualesquiera, es decir, acá voy a tener una recta que le voy a llamar A, B, y acá voy a tener otra recta que le voy a llamar la recta C, D. Como pueden observar en esta gráfica, tenemos un ángulo, pero el vértice está fuera. Al estar fuera del ámbito del dibujo, nosotros tenemos que trazar, acá en este caso, la bisectriz misma. En primera instancia lo que vamos a hacer es trazar una recta oblicua que corte a la recta AB y a la recta CD en los puntos, según lo que dice el texto, para que no se le cambie, tengo los puntos E y el punto F. A continuación, lo que voy a hacer con el compás, partiendo desde el punto E y con un radio cualesquiera, voy a trazar un semicírculo. Ese semicírculo nos va a quedar dibujado de esta manera. Con la misma apertura del compás, desde el punto F voy a hacer también un semicírculo. Ahora lo que tengo es un dibujo donde tengo acá un ángulo que es desde BE hasta acá, y acá tenemos otro ángulo que es desde DF hasta acá. Vamos a trazar las bisectrices a esos ángulos. Para trazar las bisectrices, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una medida cualesquiera con el compás, voy a trazar un arco. Desde, a ver, para que nos entendamos mejor, le vamos a poner acá el punto M, N, P. Acá voy a poner Q, el punto R y el punto S. De tal manera que, trazando desde M, con una apertura superior a la mitad, voy a trazar este arco que tengo acá. Desde el punto N, voy a trazar con la misma apertura un arco que corta al anterior. Lo mismo voy a hacer para el ángulo formado por PFN. De acá voy a trazar un arco y desde P voy a trazar otro arco que corte al anterior. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente unir estos puntos que nosotros hemos encontrado con el centro F. De esta manera. Con la línea de punto 1, estos arcos con el centro F. Ahora
el procedimiento que acabo de hacer para el punto F, lo voy a repetir para el punto E. Es decir, desde Q, que tengo acá con una medida mayor de la mitad, voy a trazar un arco, y desde N voy a buscar el arco que corta al anterior. Procedimiento igual hago para este otro lado, trazo el arco, y desde S trazo el arco que corta el anterior. En realidad lo que yo estoy buscando para poder trazar la bisectriz a este ángulo que tenemos acá es la intersección de las bisectrices de los ángulos dados. De manera tal que yo acá tengo que unir E con el punto que acabo de encontrar y E con este otro arco. Vamos a prolongar esto porque necesito que se corten entre sí, y estos son los puntos que estoy necesitando. Este es el punto de acá, que le voy a llamar, según lo que dice el texto, lo toma como punto H, y a este punto acá lo voy a tomar como punto G. Es un punto, Carlito, por las dudas, punto G, nada más, no voy a pensar otra cosa. Lo que hago ahora es unir G con H y tengo la bisectriz del ángulo conformado por las rectas AB, CD, cuyo vértice se encuentra fuera del ámbito del dibujo. Bien, en este cuarto dibujo se trata de trazar una recta concurrente a las rectas AB y CD por un punto N, que yo lo voy a marcar en este lugar. N. El procedimiento es simple. Lo primero que voy a hacer es trazar una recta oblicua que corta a las rectas AB en el punto E y a CD en el punto F. Posteriormente trazo desde el punto E una recta que pasa por el punto N, y desde F voy a trazar una recta que pase por el punto N. Para poder determinar el otro punto para hacer la recta, el procedimiento es simple, es un juego de paralelas. En primera instancia voy a colocar la escuadra en esta posición, la regla como soporte base, y voy a trasladar en esta dirección una oblicua al sistema que va a determinar los puntos E' y F'. A continuación, lo que voy a hacer es nuevamente tomar la dirección de FN y voy a trazar una paralela desde acá, desde E' y desde F trazo la paralela que parte desde F'. La intersección de esto nos va a dar N'. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es unir N con N' y tengo la recta concurrente que me pide el ejercicio. Bien, el quinto dibujo nos habla de construir un ángulo partiendo de la suma de dos ángulos dados. Esos dos ángulos dados son los ángulos A y B.
¿Qué es lo que vamos a hacer? En primera instancia vamos a trazar el radio del ángulo A y el mismo radio para el ángulo B. Con la misma apertura de compás, a partir de la recta AB, lo que voy a hacer es trazar un semicírculo que corta a la misma en el punto C, es decir, en este punto. A partir de ese punto C, lo que voy a tomar es la apertura de A, es decir, marco de esta manera, y a partir de ese marco el ángulo A. A continuación voy a tomar la apertura de B, de esta manera, así es que esto nos va a permitir tener, a partir de A, trazar el ángulo que es la suma de A más B. Entonces acá tengo A y acá tengo el ángulo B. De esa manera se hace la construcción de este ángulo. El último dibujo nos pide construir un ángulo igual a la diferencia de otros dos ángulos dados. Es decir, vamos a partir de la base del ángulo, que lo voy a llamar AB, perdón que me cruce, acá AB. Utilizando el compás y con la misma técnica que hemos hecho la suma anterior, vamos a trazar el ángulo A y el ángulo B. De esta manera tengo A y tengo B. El ángulo resultante de acá tiene que ser la diferencia de AB. Es decir, primero voy a hacer como en el caso anterior, un semicírculo que corta a la recta A en el punto C. A partir de C voy a trazar la abertura del ángulo A. Es decir, a donde corta el semicírculo tengo el ángulo A. Este es el ángulo A. El ángulo de diferencia va a resultar de restarle a A, restarle el ángulo B, que lo voy a hacer tomando la apertura de B y desde A voy a trazar hacia mi derecha. De esa manera voy a obtener, este es el ángulo A y este es el ángulo de diferencia, que es el ángulo B. Así es que esta es la construcción que representa la diferencia de los ángulos A menos B.